Y continuamos trabajando en la unidad de transformada Z. Estamos por ver las propiedades que cumple esta transformada para que nos ayude a poder calcular transformadas de funciones que no estén en la tabla, ¿sí? De la misma manera que habíamos hecho en su momento con la transformada de Laplace. Bueno, primero que nada vamos a ver la propiedad de linealidad, ¿sí? Al igual que todas las demás transformadas que conocemos, se cumple la linealidad, es decir, la transformada de una suma es suma de transformadas y transformada de escalar por función es el escalar por la transformada de la función. Bueno, acá vamos a tener que calcular la transformada de esta función 3 por 2 a la n menos 4 por 3 a la n. Y de paso también para irnos familiarizando con las transformadas, acá pongo la tablita que habíamos construido en el video anterior, ¿sí? ¿Cuánto vale la transformada de 2 a la n? Si venimos acá es de este tipo, va a ser z sobre z menos 2 y la de 3 a la n lo mismo pero con un 3, ¿no? Entonces, por linealidad, esta transformada va a ser 3 por la transformada del 2 a la n, que dijimos es z sobre z menos 2, menos 4 por la transformada del 3 a la n, que es z sobre z menos 3. Si sacamos denominador común, pueden comprobar ustedes que queda esto. Nuevamente, como les comenté también antes, un cociente de polinomios, en este caso de igual grado, porque ambos son de grado 2. Perfecto, vamos a pasar ahora a otra propiedad, que se llama propiedad de desplazamiento lateral a derecha. Dice que si nosotros tenemos una función x de n conocida y me dan otra que está desplazada a unidades hacia la derecha, ¿sí? Esto a partir de los n mayores o iguales que a, la transformada de esta función y es igual a la de x, pero multiplicada por z a la menos a. A ver, ¿qué significa esto? Si yo tengo acá una función cualquiera, ven x de n, ¿qué significa desplazarla, por ejemplo, 3 unidades? Que lo que esta vale 0, ahora esta lo toma en 3, ¿no? Este más cortito viene acá, ¿ven? O sea, todo esto se desplaza para la derecha 3 unidades. Y de acuerdo a esta propiedad que dice que si la transformada de la primera es x grande de z, la de esta otra hay que multiplicarla por z a la menos 3. Lo cual tiene sentido porque en la definición justamente este valor que antes estaba en 0, ahora va a estar multiplicado por z a la menos 3. Y este que antes estaba en 1, ahora va a estar por z a la menos 4. ¿Ven? Todos van a aparecer en esta nueva función, pero multiplicados por z a la menos 3. Vamos a hacer un ejemplo de cómo usar esta propiedad para que nos resulte práctica. El ejemplo es este. Vamos a calcular la transformada del escalón desplazado en 3, usando la propiedad por un lado, y después cómo sería si esta propiedad no la supiéramos y lo tenemos que hacer por definición. Usando la propiedad, ¿sí? Que es esta que ahí apareció, z del escalón, ¿cuánto valía? Esta sí la teníamos en tabla, valía z sobre z menos 1. Esta sería nuestra x de z, ¿no? Y ahora, si me piden el escalón desplazado en 3, de acuerdo a esta propiedad, ¿qué había que hacer con esta? Multiplicarla por z a la menos 3. Con lo cual, bueno, pasando en limpio quedaría de esta manera, ¿no? Porque este z3 abajo se simplifica con esta. Acá tenemos ya resuelto, miren qué rápido. Ahora, si uno la tenía que haber hecho por definición, ¿qué había que hacer aquí? Y bueno, en este caso yo tendría que empezar a sumar a partir del 3, ¿no? Entonces, a ver si están de acuerdo. Yo podría poner esta suma. Yo la podría haber puesto de 3 a infinito de esto. Pero para poder utilizarla, pongo que va de 0 a infinito. ¿Y qué le estoy restando acá? Los 3 que no tiene, ¿sí? Le estoy restando los 3 elementos que no tiene. El que vale 0, el que vale 1 y el que vale 2. Le resté estos. ¿Para qué lo hice así? Para poder usar acá la serie geométrica. Todo esto entonces, insisto, es lo mismo que decir la suma que va de n3 a infinito de esto que está acá. Pero esa no me hubiera servido para nada. Entonces, de esta manera sí, porque ¿esta qué es? Esta es la misma definición del escalón,
es z sobre z menos 1, menos los tres términos que ya dijimos que acá no los tengo porque la desplacé, ¿sí? Y ahora hay que trabajar con esto. Hay que sacar denominador común, trabajar arriba, miren todo lo que nos hubiera quedado, simplificando, al fin y al cabo sí llegamos a esta expresión, que si se fijan es la misma, pero con la propiedad fue mucho menos trabajo, ¿no? Esta igual a esta. Muy bien, vamos a pasar a la segunda propiedad. Se llama desplazamiento lateral a izquierda. ¿Qué nos dice ahora? Bueno, parecida a la anterior, pero no tan parecida, ¿sí? Ahora estamos desplazando para la izquierda, porque A es positivo. Acá esto nos podíamos haber imaginado, el otro era z a la menos a, este es z a la a. Pero, además de la x de z, miren lo que aparece acá que la otra propiedad no tenía. ¿Una suma de qué? Para entenderlo más fácil, vamos a ver dos casos particulares. A ver, si fuera x de n más 1 primero, ¿qué me quedaría? De toda esta suma me quedaría solo un término, que es el x de 0. Y si a valiera 2, me quedaría así, el x de 0 y además el segundo término de esto, x de 1 por z a la menos 1. Y después si fuera x de n más 3, acá sería z cubo y además de esto, ¿qué se restaría? X de 2 por z a la menos 2, ¿sí? Y así sucesivamente de acuerdo a esto. ¿A qué les hacen acordar un poquito estas fórmulas? A lo que pasaba con la transformada de Laplace de las derivadas, ¿no? Pero cuidado que en Laplace, ¿no? Por ejemplo, la s multiplicaba la función y no a esto, ¿sí? En cambio acá ven que hay paréntesis, la z o z cuadrado en este caso multiplica todo. Exactamente, es muy parecido. ¿Y por qué hay que restar en esta propiedad y no había que restar cuando yo desplazaba derecha? Acá se los voy a explicar conceptualmente. Vamos a suponer esta que desplaza 2 unidades, ¿no? Yo acá tenía una x de n. Si yo la desplazo para la izquierda, ¿sí? Esta primera que estaba en 0 ahora se me vino acá. Yo la puse con línea punteada, ¿por qué motivo? Porque acá, una vez que vienen a la izquierda, estas dos desaparecen. Nosotros siempre estamos trabajando con funciones que son nulas antes del tiempo cero. Entonces, esas que desaparecen son justamente las que uno está restando acá. Si yo lo corro 2 unidades, hay 2 líneas que no las tengo más. ¿Se entiende? Si yo desplazara 3, habría 3 y así sucesivamente. Y de las que me quedan, en este caso de las 6 líneas que constaba la función, hay 2 que no están más y estas 4, como se adelantaron, quedan multiplicadas por z cuadrado, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo analíticamente. Si tuviéramos que calcular la transformada de x de n más 2, siendo x de n 5 a la n, con n positivo, ¿no? O 0. Bueno, ¿qué hacemos? Acá tenemos la propiedad justamente del z de xn más 2. Miren lo que hay que hacer. Z cuadrado, la x de z que le corresponde a esto, que esta sí sale de tabla, z sobre z menos 5, y le resto. ¿Cuánto vale la x de 0? 5 a la 0 vale 1. Y le resto la x de 1, 5 a la 1 es 5, multiplicada por z a la menos 1, ¿ven? Bueno, ahora hago estas cuentitas, saco denominador común. Ahí está. Después acá, fíjense que este, por ejemplo, z cuadrado se va a ir con este. Menos por menos más 5z se va a ir con este menos 5z. Y menos 5 por menos 5 es 25. O sea, acá arriba nos queda 25, ¿sí? Con esta z cuadrado, que esta z cuadrado se podría ir con una de estas. O sea que, ¿qué me va a quedar directamente? 25z sobre z menos 5. Ahí tendríamos el resultado. Pero en este caso es fácil calcularla en forma directa, porque si yo tengo x de n 5 a la n, ¿qué sería x de n más 2? Sería 5 a la n más 2. En otras funciones esto es más complicado, pero en este caso 5 a la n más 2, ¿cómo lo podemos descomponer? En 5 a la n por 5 al cuadrado, ¿no? Y aplicando linealidad, ¿qué me quedaría? 5 al cuadrado es 25 por la transformada de 5 a la n.
entonces me queda exactamente lo mismo, ¿ven? Que habiendo hecho la propiedad. Pero esta propiedad, si bien en este caso no hacía falta porque lo podíamos hacer de esta otra manera, que da lo mismo, ¿no? Nos va a servir sobre todo para cuando no conozcamos a la función. Acá tenemos otra propiedad, multiplicación por a la n. ¿En qué consiste? Si a mí me dan la transformada de una función multiplicada por a la n, dice la propiedad que es la transformada de a a la menos 1 por z. Vamos a ver ahora, bueno, en este caso les puse la demostración porque vieron que acá generalmente no las damos, pero esta que es cortita y para que tengan una de ejemplo la vamos a hacer. Si yo tengo esto que calcular, por definición, ¿sí? Tendría que poner a la n por x de n. A la n lo puedo asociar con el z, quedándome de esta manera, ¿ven? Con lo cual, ¿qué sería todo esto? Es la definición de la transformada z, pero lo que antes se llamaba z, ahora ¿quién es? Es a la menos 1 por z, ¿sí? Sale muy directa esta. Y el ejemplo que vamos a hacer es calcular la transformada de a la n por el escalón, o sea, la de a la n, que en realidad nosotros ya la conocemos, pero con esta propiedad vamos a justificarla en base a la del escalón. La del escalón, ¿sí? Era z sobre z menos 1. Entonces, si a mí me están pidiendo la de a la n por el escalón, de acuerdo a esta propiedad, ¿qué había que hacer? Había que cambiar lo que acá dice z, ¿por cuánto? Por a la menos 1z. Si yo hago eso, perdón, me quedaría así. Y esto, pasándolo en limpio, simplificando, pueden comprobar que queda z sobre z menos a, o sea, la que ya conocíamos. ¿Sí? Bien. Otra propiedad es la multiplicación por n. Miren lo que dice esta propiedad, que cada vez que yo a una función la multiplico por n en el dominio del tiempo n, ¿qué hay que hacer acá? Una derivación. Les hace acordar también a la propiedad de multiplicación por t en Laplace, ¿no? Tiene mucho que ver todas las propiedades, por supuesto. En este caso, entonces, vamos a hacer un ejemplo. ¿Cuánto valdrá la transformada de la función n? Cuando uno multiplica una función por el escalón, lo que está diciendo es que anula las partes negativas, ¿eh? Hay algunos matemáticos más estrictos que siempre a toda función la multiplican por escalón para no tener que decir para n mayor o igual que 0, ¿sí? Nosotros acá a veces ni lo ponemos, pero lo estamos considerando. Entonces, ¿qué habría que hacer acá? Habría que partir de la del escalón y ¿qué habría que hacer? ¿Sí? O sea, el u de n va a ser nuestra función de referencia y como está multiplicada por n, ¿qué me dice acá? Que tengo que derivar la transformada del escalón. ¿Cuál era la transformada del escalón que yo tengo que derivar? Z sobre z menos 1. Hacer un cociente, derivada del primero por el segundo sin derivar. Bueno, acá está hecha. ¿Sí? Derivada del primero por el segundo sin derivar, menos el primero por la derivada del segundo que es 1 sobre el segundo al cuadrado. Y a esto hay que multiplicarlo, como decía, por menos z. Bueno, acá la z se va, el menos 1 por menos z, ¿qué me queda? Z arriba sobre z menos 1 al cuadrado. Y esta es la transformada de n a partir del 0 o n por escalón, que es lo mismo. ¿Sí? Esta igualmente la tenemos en la tablita. Bueno, continuamos entonces en el siguiente video, donde vamos a estudiar la antitransformada y la resolución de ecuaciones en diferencia. Nos vemos.